Pues bienvenidos a una sesión más del divageo. Y en esta ocasión, pues vamos a tener una plática sobre terremotos, pero esperemos que no sean reales, ¿no? Sino en la geometría hiperbólica bidimensional. Y pues bueno, me da un gusto presentar a Pedro Astudillo, quien es, bueno, entiendo que eso fue parte de su tesis de licenciatura, pero pues ya pues es un cuate que va muy rápido, entonces ya también ya está haciendo su tesis de maestría, ¿no? En la Facultad de Ciencias. Y pues ya los micrófonos son tuyos, Pedro. Ok, muchísimas gracias. Y pues quisiera decir que sí, no son terremotos reales, son terremotos complejos. Entonces, pues sí. Soy Pedro Estudillo. Este trabajo fue mi trabajo de tesis de licenciatura en conjunto con el doctor Pierre-Michel Bayard. Y pues es mi intención que en esta hora 10 minutos que tenga máximo, los convenza de que estudiar en analogía con la naturaleza y las matemáticas lleva a conceptos que nos pueden abrir la perspectiva de varias cosas que en principio pueden no ser triviales. Entonces, em, la presentación la dividí en estas 5 partes y las primeras dos van a ser más que nada introductorias para que todos estemos en el mismo barco y entendamos los conceptos que se ven. Y la tercera y la cuarta son la herramienta básica para demostrar el teorema fuerte del quinto capítulo. Entonces, si el ritmo va incrementando dificultades, porque así lo he hecho. Entonces, primero, pues recordemos a los números complejos, son los números de la forma A más IB, donde I denota la raíz cuadrada de -1 y A y B son números reales. Ahora, los números complejos se les puede añadir un punto al infinito, se le conoce como compactificación por un punto de Stonesage, y esto tiene una interpretación geométrica y se le conoce como la esfera de Riemann. ¿Por qué se les conoce como esfera de Riemann y un punto al infinito? Porque, bueno, bajo la proyección estereográfica, uno puede pensar que está proyectando los puntos con un foco de la esfera en un plano, y el polo norte, que es el punto desde donde se proyecta, es el punto que sirve al infinito en el plano, lo que uno no puede ver ni alcanzar en el plano, pero sí en la esfera. Em, en este plano extendido con el punto al infinito, nosotros podemos definir ciertos tipos de isometrías, es decir, funciones que preservan un cierto tipo de distancia definida en este plano, em, las cuales van a ser a partir de estas las transformaciones de Möbius. Una transformación de Möbius es un cociente entre dos polinomios de grado uno con coeficientes complejos en general. Y pues bueno, vamos a decir que están normalizadas si la matriz asociada a estos coeficientes reales tiene determinante igual a uno. ¿Por qué se llama normalizada? Porque en cierto sentido sí se está pidiendo que la norma de una cierta matriz sea igual a uno. Al conjunto de matrices normalizadas se le denota por MOV más, ese más de ahí arriba. Y pues naturalmente todas las transformaciones de Möbius se pueden extender del plano complejo a la esfera de Riemann, es decir, del plano complejo a este plano con el punto en el infinito añadido, definiéndolo por casos, y estos casos son más que nada un detalle técnico. Em, en particular se puede demostrar que son funciones continuas, de hecho son homeomorfismos, es decir, funciones continuas cuya transformación inversa es una función continua de nuevo, eh, y de ellas definimos lo que va a ser un subconjunto de matrices cuadradas con coeficientes complejos cuyo determinante va a ser igual a uno. A este se le denota SL2C, el 2 es para recordar que es una matriz de 2 por 2 y el C es para recordar que los coeficientes son complejos. A cada una de estas matrices, como ya dije, se le asocia una transformación de Möbius y eso es un homomorfismo de grupos. Entonces, por el teorema de isomorfismo de grupos, podemos ver a la imagen de esta cosa o isomorfa a eh, el conjunto que estamos tomando por el kernel, que en este caso sería el más menos uno. Entonces, como nota, estas transformaciones de Möbius mandan circunferencias y circunferencias, siendo que una circunferencia en la esfera de Riemann es geométricamente lo que uno esperaría, ¿no? Una recta al infinito es una circunferencia en la esfera de Riemann. Entonces, estas transformaciones actúan sobre la esfera de Riemann como rotaciones sobre diferentes ángulos de la esfera y se ven proyectadas de nuevo bajo un tipo de proyección estereográfica en el plano como estas curvas que se van como rotando y yendo para adelante y para atrás. Em, entre las transformaciones de Möbius existen ciertas que son importantes, entre ellas la elíptica.
Las elípticas hiperbólicas y loxodrómicas son, en cierto sentido, las transformaciones de Möbius que juegan el papel de todas las demás. Y lo bonito de estas es que tienen interpretaciones geométricas bastante eh, visuales. Eh, la primera es un tipo de transformación elíptica, es decir, actúa sobre un punto y las transformaciones elípticas van a hacer que gire alrededor de la esfera de Riemann. Las otras son hiperbólicas, actúan sobre un punto y las expanden hacia arriba, hacia el polo norte. Las otras son loxodrómicas, que combinan estos dos elementos o estos dos comportamientos. Va girando, pero a la misma vez va expandiéndose hacia arriba. Y las parabólicas, que fijan un punto al infinito y van actuando como este tipo de curvas sobre la esfera. Em, en particular, nos va a interesar estudiar este tipo de transformaciones sobre un subespacio del plano complejo llamado el hemiplano superior o plano semisuperior, como yo a veces le decía a mi asesor, el cual consiste de todos los números complejos cuya parte imaginaria es mayor que cero, la parte superior del plano complejo, y a ese se le puede dotar naturalmente de una métrica riemanniana dada por, eh, se toma el diferencial en términos complejos y se divide por la parte imaginaria, pues es mayor que cero. Esa se le llamará distancia estándar en el modelo hiperbólico. Em, ok, lo bonito del modelo hiperbólico es que, pues, como modelo de geometría no cumple el quinto postulado de Euclides, dado eh, una recta y un punto fuera de esa recta, pasan infinidad de rectas paralelas a través de ese punto. Entonces, pues, el quinto postulado de Euclides no se cumple y es un modelo para otro tipo de geometría llamada geometría hiperbólica. Y así se ven, pues, las geodésicas, que son las líneas rectas en este modelo. Entonces, las funciones que van del plano semisuperior con esta métrica riemanniana al plano semisuperior con la misma métrica riemanniana, eh, que son transformaciones de medios, van a ser llamadas las isometrías estándar del modelo. Y esas eh, tienen una notación particular, es este conjunto de transformaciones de medios con coeficientes reales y normalizadas. Entonces, pues ya no nos fijamos en los coeficientes complejos únicamente, nada más nos fijamos en los coeficientes reales y los pedimos normalizadas. Y estas van a ser las isometrías en el modelo de geometría hiperbólica estándar que estamos manejando. Ahora, este plano semisuperior podemos transformarlo isométricamente en el disco unitario en el plano complejo con algo que se llama transformación de Cayley. Y de nuevo, una vez que se hace este tipo de transformación isométrica, la métrica va a transformarse de cierta manera y esa queda descrita por esa ecuación de allá abajo, 4 módulos de z al cuadrado sobre uno menos módulo z al cuadrado. Esa va a ser la métrica que le vamos a dar al disco de Poincaré, que de nuevo es un modelo para la geometría hiperbólica, pero la sutileza de este modelo es que, bueno, ahora estamos viendo al modelo hiperbólico de manera compacta, ya no de manera en un plano infinito. Aquí, bueno, las geodésicas van a ser circunferencias ortogonales a el círculo frontera y, pues bueno, si se tienen dos puntos antipodales, pues la geodésica que los une es una línea recta en el sentido euclidiano. Estas son famosas porque Escher pintaba sus cuadros en este modelo hiperbólico de Poincaré. Entonces, para hacer denotar o resaltar la frontera visual entre modelos hiperbólicos, usaremos el símbolo S1 infinito, que es nada más, bueno, en el caso del plano semisuperior es el eje X, y en el caso del disco de Poincaré es la circunferencia unitaria, es la frontera visual, porque la vemos como ese conjunto. Em, y pues bueno, una definición un poquito técnica, una métrica se va a llamar hiperbólica si es una métrica riemanniana que tiene curvatura seccional negativa. Por ejemplo, con la que dotamos al espacio semisuperior. Ahora, vamos a asumir siempre que la métrica en el plano hiperbólico es la usual, la que definía anteriormente, y OM más de X va a denotar el conjunto de homomorfismos de un espacio en sí mismo que preservan la orientación. Entonces, no vamos a tener en cuenta el comportamiento cuando pues, puedes cambiar de signo o isometrías que reflejan sobre los ejes. Sabemos que todas estas métricas son en el interior del plano semisuperior isométricas a la métrica estándar, es decir, todas las métricas hiperbólicas que son de curvatura seccional negativa
tienen que ser isométricas a la que definimos anteriormente. El problema viene cuando uno quiere considerar los puntos en la frontera visual, porque ahí el comportamiento, pues, es un poco distinto. La geometría cambia un tanto el comportamiento de esta isometría. Entonces, pues, Thurston se preguntó cómo se pueden clasificar las isometrías tomando en cuenta el comportamiento en la frontera. Para ello, pues, como siempre en matemáticas, cuando tenemos un montón de cosas en un conjunto y queremos estudiarlas mejor, las reducimos si comparten cierta característica. ¿Y cómo las reducimos? Con una relación de equivalencia. Esa es la primera definición. Si tenemos dos métricas hiperbólicas completas, es decir, que toda sucesión de Cauchy converge, eh, entonces definimos una relación entre ellas como sigue. Las dos métricas están relacionadas, sí, solo si existe una isometría entre ambas, tal que es isotópica a la función identidad, es decir, existe una homotopía suave entre esas dos cosas, y existe una extensión continua al espacio semisuperior con la cerradura topológica, tal que restringida a la frontera visual, pues no mueva los puntos. Es decir, que solo los mueva en el interior, pero en la frontera se queden fijos. Ahora, esta relación, como bien dije, es de equivalencia y por ende genera clases de equivalencia. Y a las clases de equivalencia les llamaremos estructuras hiperbólicas relativas en el espacio semisuperior con la frontera visual que corresponda. Una estructura hiperbólica relativa va a llamarse continua en el infinito si existe una isometría desde esa métrica a a la métrica estándar en el plano semisuperior, cuya extensión es continua, incluyendo puntos en la frontera. Es decir, si yo me tomo un punto y una bola alrededor de ese punto en la frontera, tiene que ser continua en esa vecindad. Entonces, el primer teorema que clasifica todos estos objetos matemáticos es que las estructuras hiperbólicas relativas continuas son lo mismo que tomar las clases laterales izquierdas de los homeomorfismos que preservan orientación bajo isometrías del plano hiperbólico. Es decir, si tienen dos homeomorfismos que preservan la orientación en la frontera visual y hacen que actúe una isometría por la izquierda, entonces recuperan una estructura hiperbólica relativa continua. Em, pues bueno, lo que está escrito, los homeomorfismos de S1 clasifican a las estructuras hiperbólicas relativas continuas, salvo isometrías. Es lo que intento decir. Ahora, para poder estudiar lo que es un terremoto, necesitamos tener un poco de notación. Para ello, vamos a decir que una colección de geodésicas ajenas por pares cuya unión sea un conjunto cerrado, la llamaremos laminación geodésica. Es decir, si nosotros podemos como unir un montón de geodésicas que estén separadas, ese conjunto que resulta de haber unido estas geodésicas es una laminación. Las geodésicas que conformen a esa laminación se les llamarán brechas. En analogía a los terremotos, lo que pasa cuando tiembla es que se rompe en cierto sentido el suelo. Bueno, perdónenme, no estudio ciencias de la Tierra. Se rompe un poco el suelo, se genera una brecha. Esas van a ser nuestras geodésicas en esta analogía. Y las componentes conexas entre las geodésicas se llamarán zonas. Pues en analogía con un terremoto, cuando tiembla, en un evento catastrófico, por ejemplo, se mueve la placa tectónica hacia arriba y se desliza sobre una geodésica. Y estas dos componentes que quedan van a ser las zonas. Y a las zonas y las brechas, o sea, tanto la colección de las geodésicas como de las zonas, van a ser llamadas estratos. Este es un ejemplo visual en el que tenemos tres estratos, A, B y L. Notemos que la geodésica es la geodésica que une al cero con el infinito en el plano de geometría hiperbólica usual, y esa geodésica determina las dos zonas A y B. Al conjunto de esos tres elementos se le va a llamar, bueno, el conjunto de los estratos. Ok, ahora sí estamos en condición de definir lo que es un lambda terremoto izquierdo. Para ello necesitamos empezar con una laminación en el espacio hiperbólico y una función biyectiva. No pedimos que sea continua, porque de nuevo queremos hacer analogía con lo que ocurre en un evento de terremotos. En general no se tiene continuidad con esas cosas. Vamos a pedir que esta función biyectiva restringida a cada estrato sea una isometría, y esa isometría la denotamos sutilmente por E barrita A entre paréntesis para cada estrato. Y además vamos a pedir que la isometría de comparación, es decir, se toman cualesquiera dos estratos distintos
y hacen esta comparación, ¿no? Con estas isometrías restringidas a los estratos. Si esa isometría eh, traslada los puntos hacia la izquierda vistos desde el primer estrato y cuyo eje de traslación separa ambos estratos, entonces tenemos un terremoto. Sé que es mucho, entonces por eso puse un ejemplo para que se visualice bien lo que estamos pidiendo. Entonces, pedimos una función biyectiva E. Ahí está la función en azul E. Pedimos una laminación. Nuestra laminación está conformada por la geodésica entre cero e infinito, el estrato A y B, y pedimos que estén orientados de cierta manera. Entonces, vamos a definir a E por trozos. En el trozo A va a ser una dilatación, va a mandar los puntos de A cada vez más cercanos hacia el origen. En B los va a expander, o sea, va a agarrar puntos cerca del origen y los va a mandar lejos. Y en Z los va a dejar, perdón, en la geodésica los va a dejar fijos. Entonces, ¿qué ocurre? Si ustedes separan desde A y ven lo que ocurre con B, los puntos en B se están moviendo hacia la izquierda, se están moviendo hacia arriba. Si están parados aquí, se mueven hacia la izquierda. Y si se paran en B, los puntos en A se mueven hacia la izquierda. Entonces, y lo mismo ocurre si se paran en L y ven qué ocurre con A o ven qué ocurre con B. Em, de nuevo, estos dos estratos A y B quedan bien separados por la geodésica que conecta al cero y al infinito. A eso me refiero con que estén separados débilmente. Luego, si tenemos dos laminaciones distintas en el espacio hiperbólico, en la definición le pongo lambda S y lambda T porque S es de source y T es de target. Entonces, un terremoto izquierdo es un lambda S terremoto izquierdo, es decir, si tenemos una función biyectiva entre los dos espacios euclidianos, eh, tales que la laminación del dominio y contradominio no necesariamente sean únicas, pero que sea un lambda S terremoto izquierdo, entonces tenemos un terremoto izquierdo a secas. Em, Como consecuencia, pues bueno, si tenemos un terremoto izquierdo, tenemos un terremoto derecho. Es decir, se tiene el mismo comportamiento geométrico, pero ahora en vez de desplazar los puntos hacia la izquierda, se desplazan hacia la derecha. Em, bueno, también se puede aproximar a los terremotos sobre conjuntos compactos que tengan laminaciones finitas, porque en general estas laminaciones lambda S y lambda T no necesariamente son conjuntos finitos, pero pues no hay que preocuparnos. Si tenemos un conjunto de laminación de cardinalidad arbitraria, podemos aproximarlo por terremotos que tengan laminaciones finitas. Entonces, por eso nos restringimos solo al caso en que los terremotos tengan laminaciones finitas. Ok, entonces, como clasificación también, pues es útil empezar de la manera al revés. Es decir, si yo defino la isometría de comparación entre cualesquiera dos estratos, quiero que eso me dé pie a un terremoto. Y pues es lo que hice en el ejemplo anterior, definí la isometría por casos y eso cuando los pego todos me da un terremoto. Aquí se tiene otro ejemplo de terremoto. Aquí las laminaciones, el conjunto de laminaciones infinito, numerable, se tienen una cantidad numerable de geodésicas que unen a los puntos e menos e a la menos n y e a la n para cada n natural, y los estratos quedan como las componentes conexas, como estos cachos entre las geodésicas. Y pues bueno, se puede definir una isometría tal es que si se paran en A0, los puntos en L0 se mueven hacia la izquierda, perdón, y si se paran en L0, los puntos en A1 se mueven hacia la izquierda y así sucesivamente. Entonces eso define un terremoto donde cada estrato se está moviendo como así, así como chocando el uno con el otro. Lo que Una pasa con las preguntita, placas. Mande. una preguntita rápida. ¿A qué te refieres con que se mueven a la izquierda? Es que te veo Ajá, y haces como hacia abajo. ajá. Sí, con que se mueven es esta condición de que eh, la isometría de comparación traslada los puntos hacia la izquierda vistos desde el primer estrato. Entonces, por ejemplo, aquí eh, la isometría de comparación lo que va a hacer es si te paras en A, los puntos se mueven hacia B, se mueven hacia la izquierda. Si te paras desde A, como que si lo ves desde así, se mueven hacia la izquierda los puntos de B. Y al revés, si te paras en B y ves los puntos de A, se mueven hacia abajo, hacia la izquierda. A eso me refiero. Y en O este sea, los ejemplo, puntos del otro estrato se ven ajá, los hacia... puntos del otro estrato. Ok, Y ya. en este caso, pues se mueven así, se van desplazando el uno sobre el otro. Em, O sea, el L2 se va al L, a ver, ajá, el ajá. L2 se va al L1 y el L1 se va al L2.
No, porque las geodésicas son también estratos. Entonces, queremos que Bueno, los puntos, perdón, la zona que está entre L1 y L2, o sea, esa zonita, la 2, ajá, se va hacia adentro, por decirlo, y la otra se va hacia afuera, ¿eso es lo que ajá, estás, más o menos? sí, 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 se van desplazando así, sí. O Y sea, eso es para cada uno de Ajá, los estratos, ¿no? O sea, de las sí, zonas. para cada uno de los estratos, contando las zonas y las geodésicas. Entonces, las geodésicas también se tienen que ir moviendo. más bien como que, o sea, yo lo que entiendo es que, por ejemplo, en A1, bueno, también Ajá, voy a ponerla, como que A1, como que es este ajá, medio anillo, pero en Ujú. ese medio anillo como que la Tierra se mueve así, ¿no? ajá, Ajá. Y luego, por ejemplo, en el A2, para que se vea todo hacia la izquierda, pues la otra se tiene que mover en sentido contrario, ¿no? ajá, Y sí, la sí, sí, otra, y la que sigue así, y luego así, ¿no? Más o menos. sucesivamente. Y sería Ujú. conveniente, pues en este caso, siguiendo esa analogía de que en el A0 se mueven así y en el A1 se mueven así, pues que en las geodésicas se fijen los puntos, ¿no? Sí. Para que no haya problemas ahí con la orientación. Sí, sí. Entonces eso es como el movimiento sísmico, ¿no? De las placas tectónicas. Por eso se llaman terremotos. Em, ok, entonces, si tenemos un terremoto asociado a una laminación geodésica lambda, que podemos asumir finita, de nuevo porque se pueden aproximar sobre compactos, em, este se puede extender como función continua a la frontera visual en la frontera visual de los espacios hiperbólicos. Es decir, si yo tomo a mi función e infinito, que va a ser la extensión, y la considero como una función desde el plano hiperbólico unión la frontera visual, eso va a ser una función continua en el sentido más estricto de la palabra, tomando abiertos tanto en la frontera como en el interior. Y pues bueno, la forma en que se demuestra esto es un poco tanto constructiva. ¿Por qué? Porque si tomamos un punto en la frontera visual, pues por ejemplo aquí, el cero está no está en la cerradura de ningún estrato, por ejemplo, ¿no? Los estratos van como decreciendo en diámetro, pero sus cerraduras no van a tocar al cero. Entonces ese es un caso que puede ocurrir. Los puntos en la frontera visual puede que no estén en la cerradura de ningún estrato de mi laminación. Pero, por ejemplo, el uno está ya en un estrato. Entonces, podría ser que mi punto esté en un estrato, en la cerradura de algún estrato, o que no esté en la cerradura de ningún estrato. Y se tiene que definir en esos tres casos la función de manera adecuada. Si está en la cerradura de algún estrato, lo definimos como la isometría restringida de ese estrato. Ya tenemos ahí nuestra función extendida. Si no está en la cerradura de algún estrato, como por ejemplo aquí en el cero, podemos ver que estas zonas van decreciendo en diámetro, entonces van convergiendo a un punto en la frontera. Vamos a definir entonces a la extensión como el límite de esta intersección, al punto al que convergen. Entonces, en cada caso esta definición está bien dada y de hecho definirlo de esta manera nos da una función biyectiva. Ahora, tenemos que demostrar que preserva la orientación, porque solo trabajamos con funciones que preservan la orientación en este caso. Y de nuevo, eso es por casos. La manera en que lo investigamos en la tesis es usando lo que se llama orden cíclico, porque estamos en una circunferencia, entonces podemos definir la orientación como que preserva el cierto orden, ¿no? Va como creciendo o decreciendo el orden. Em, y entonces podemos entonces definir una extensión de nuestra función original, de nuestro terremoto, por casos. La función que teníamos en el interior y esta extensión que se define por casos, si es un punto en la frontera. Y de nuevo, se demuestra que es una función continua. Pero los detalles son un poco técnicos, entonces no me quiero meter en eso porque si no, no acabamos nunca. Y lo sé, y lo sé que no acabamos. Entonces, en conclusión, la moraleja es que si se tiene un terremoto, este se puede extender de manera continua en la frontera. Pero en el caso en que nuestro modelo sea el disco de Poincaré, la frontera va a ser el círculo unitario, ¿no? Entonces tenemos una función continua que de hecho va a ser un homeomorfismo que surgió a partir de un terremoto.
Entonces, la pregunta natural es preguntarse si se da al revés. Si tenemos un homeomorfismo del círculo en sí mismo que preserva la orientación, este fue el caso límite, por decirlo así, caso límite de un terremoto en el interior de el disco unitario. Y ese es el teorema principal del artículo que se investigó de Thurston. Cualquier homeomorfismo que preserve la orientación del círculo en sí mismo, en el disco de Poincaré, por ejemplo, existe un terremoto único, y eso de único es un detalle un tanto técnico que voy a retomar un poco al final, cuya extensión a nuestra frontera visual coincide con nuestro homeomorfismo. Y ahora, para demostrar esto, Thurston, ah, usando su magia de matemático, sacó varias herramientas un poco técnicas, pero fáciles de entender. Y eso es como el jugo detrás de toda esta teoría de terremotos. ¿Cómo se empieza? Bueno, tomamos un homeomorfismo que preserve la orientación del círculo en sí mismo, que podemos extender de manera natural tomando segmentos del origen hacia el punto que tomemos en la frontera, como una función del disco en sí mismo. Vamos a identificar para hacer los cálculos más simples, a esta función con su extensión del disco en sí mismo. Esto induce una distancia en el espólico, y creo que ahí se me fue una palabra, pero va a ser la distancia estándar, ¿ok? Ahora, vamos a considerar a la clase lateral, es decir, vamos a considerar a algún grupo que actúe sobre la izquierda de mi función, que le vamos a llamar C. Es decir, todos los elementos de C van a ser una isometría hiperbólica compuesta con mi función por la izquierda. Eso va a ser un espacio topológico. Y de hecho es una tres variedad esa cosa. Eh, Vamos a tomar un punto fijo en el interior del espacio hiperbólico y vamos a definir una función que a cada una de estas cosas, isometría, composición, mi función, va a ser la evaluación de mi isometría en el punto. Entonces, a ese conjunto, a ver, perdónenme, esta función P lo que nos está diciendo es que tenemos una fibración sobre esta clase lateral, ¿no? Dada por P. Entonces, C se puede ver como la unión de fibras dadas por P. Vamos a estar interesados sobre una clase especial de elementos de C que tengan en la frontera el comportamiento de una función creciente. ¿En qué sentido? Si tomamos un homeomorfismo del círculo en sí mismo, vamos a decir que es de extremo izquierdo si tiene al menos un punto fijo y además el homeomorfismo cubriente tiene a esos puntos fijos y crece, en el sentido de que si tiene un punto bajo H gorrito, va a ser mayor o igual que ese punto. ¿Cómo se puede interpretar geométricamente esto? En el caso del disco de Poincaré, pues ¿qué tenemos? Nuestra función actúa del círculo en sí mismo, entonces la función cubriente va a ir de los reales en los reales y se puede interpretar como un ángulo por definición de cubriente. Esto está aquí atrás, aquí abajito. Una función cubriente cumple esa igualdad de allá abajo. Entonces, h gorrito de t es el ángulo asociado a h de e a la it. Entonces, ¿qué quiero decir con que sea creciente en este sentido? Que el ángulo vaya incrementando siempre. Bueno, puede quedarse estancado, pero puede también ir incrementando respecto, pues, al origen. Entonces, los homomorfismos de extremo izquierdo son un subconjunto de mi conjunto C, que había elegido como la clase lateral de las isometrías actuando por la izquierda de mi función f, y al conjunto de todos esos elementos de extremo izquierdo se le denota como XL, y la X es de extremo, extreme left. Entonces, ¿qué se tiene? Pues que este conjunto de homomorfismos de extremo izquierdo es de hecho un plano, y no cualquier plano, es el espacio hiperbólico, homeomorfo A. Entonces, para demostrar esto, pues se demuestra que nuestra función P, que habíamos definido como la evaluación de la isometría sobre la que actúa nuestro elemento F, evaluada en el punto fijo, restringida a este subconjunto, tiene que dar un homeomorfismo. Eh, Primero se nota que esto es una función biyectiva y pues bueno, los detalles técnicos de que son, que sí nos restringe a un homeomorfismo, se reduce a
construir una serie de pasos para demostrar que uno sí se puede ir aproximando bien am, los ángulos desde el interior y tanto en la frontera de nuestro modelo hiperbólico, construir una serie de pasos que garanticen eso y verificar un poco de manera tediosa que cada uno de estos pasos se puede hacer de manera continua y por ende se tiene una función continua y que se pueden revertir todos estos pasos también de manera continua y eso nos va a dar un homeomorfismo. Es bastante técnico, pero la idea es que este conjunto de homeomorfismos extremos es un plano. Ahora, si queremos asociar un terremoto, los terremotos tienen asociadas laminaciones. Entonces queremos encontrar una laminación que nos dé pie a zonas que van a ser los dominios de mis isometrías, que estas isometrías van a ser el terremoto restringido a estas zonas. Entonces, para cada homomorfismo de extremo izquierdo, es decir, para cada punto en el plano hiperbólico, nos podemos fijar en su conjunto de puntos fijos. Este conjunto puede ser un continuo, puede ser un conjunto discreto, eso no tiene relevancia. Lo que va a importar en el sentido geométrico es que vamos a tomar la cerradura convexa en el sentido hiperbólico de este conjunto de puntos fijos. Entonces, por ejemplo, si el conjunto de puntos fijos es un continuo, el primer caso de los dibujos, su cerradura convexa va a estar primero acotada por la geodésica que une a los extremos de ese continuo y va a contar todo el relleno de eso, de esa zona acotada por la geodésica. Si es un conjunto discreto de puntos, pues va a ser el polígono ideal hiperbólico generado por esos puntos. Ahora, esto debe recordar un poquito a las zonas y los estratos, ¿no? De la definición de terremoto, y es porque van a ser estos de aquí. Eh, Primera observación, estos estratos no se intersectan, es decir, eh, estas zonas acotadas por geodésicas, si se llegasen a acotar, podríamos demostrar que entonces los ángulos no van incrementando los ángulos asociados a las funciones cubrientes, lo cual es una contradicción porque si estamos trabajando con homeomorfismos de extremo izquierdo, y eso es lo que queremos, que incrementen ángulos eventualmente. Em, entonces, pues sí tenemos bien dividido a nuestro modelo del disco de Poincaré en este caso en estratos que se separan bien y que sus extremos están determinados por los puntos fijos de funciones de extremo izquierdo. Ahora, como XL, el conjunto de homomorfismos de extremo izquierdo, es un espacio topológico, podemos considerar su frontera. Ende, podemos asociarle a cada homomorfismo de extremo izquierdo considerando casos. Si el homomorfismo de extremo izquierdo está en el interior de este espacio topológico, le asociamos la construcción que vimos a sus puntos fijos. Pero si este homomorfismo de extremo izquierdo está en la frontera de mi espacio topológico, este, este objeto acotado por geodésicas va a ser nada más el conjunto que tiene al único elemento como el homomorfismo de extremo izquierdo. Ahora, se puede demostrar que esta función es continua, es decir, si tiene dos homomorfismos de extremo izquierdo cercanos, entonces estas, em, estos estratos que van a resultar están cercanos en un cierto sentido un tanto delicado. Se tiene el siguiente teorema, que cada homomorfismo de extremo izquierdo o en la frontera de los homomorfismos de extremo izquierdo y cada vecindad abierta de esta, esta zona acotada por las geodésicas que conectan a los puntos fijos de los homomorfismos de extremo, existe una vecindad abierta de ese punto que tomamos en este espacio topológico unión su frontera que tiene esta noción de cercanía. Si toman otro punto en esta vecindad, entonces la construcción asociada a sus puntos fijos va a estar contenida de igual manera en la vecindad de este estrato que tomamos, pues. Ahora bien, ya estamos en posición para definir los estratos que vamos a usar para nuestro terremoto. Para ello tomamos un homomorfismo de extremo izquierdo y lambda como la familia no vacía de geodésicas que acotan a nuestro HDG, que era la cerradura convexa en el sentido hiperbólico de los puntos fijos. Es decir, estoy considerando las geodésicas como estos arcos que acotan a
nuestros polígonos ideales en el caso de que los puntos fijos sean un conjunto discreto y finito. Em, Queremos demostrar que es una laminación, entonces queremos demostrar que su unión es un conjunto cerrado. ¿Cómo se hace eso? Se toma una sucesión de puntos en las geodésicas, ¿no? Como es una geodésica, en el disco de Poincaré podemos considerar los extremos de cada una de estas geodésicas que van a converger porque el círculo unitario, la frontera es compacto, van a converger a dos puntos X y Y. Entonces, nada más resta ver que esta sucesión de puntos que se tomó convergen a un punto Z en esta recta, determinada por los extremos límites X y Y. En conclusión, pues la unión de todas estas geodésicas sí es un conjunto cerrado, es decir, lambda es una laminación. Vamos a resumir un poquito todo lo que tenemos. Tenemos que el conjunto de homomorfismos de extremo izquierdo es un plano. Las envolventes convexas de los puntos fijos no se intersectan. Esta asociación de a cada homomorfismo asociale su conjunto, su envolvente convexa de sus puntos fijos, es una función continua, incluso en la frontera de nuestro espacio topológico. Y las geodésicas que acotan a las envolventes convexas forman una laminación del plano. Además, las cerraduras convexas cubren al plano. Em, Esta última afirmación, aunque parezca geométricamente correcta, es bastante complicada de demostrar. Tanto así que en mi tesis no llegué a tocar el tema porque es bastante técnico. Las herramientas que se usan son de aproximación mediante funciones con un poco de análisis de real y teoría de homología. Bastante técnico el asunto. Por eso refiero a la tesis en la cual basé mi trabajo a FAIL, publicado en 2017 en la Universidad de alguna universidad de Alemania. Ok, entonces, ¿cómo vamos a construir el terremoto? Tomamos un estrato asociado a la laminación y vamos a tomar el homomorfismo de extremo izquierdo al cual va a estar asociado. ¿Por qué? Por esta última observación, porque el conjunto de el conjunto de funciones de extremo izquierdo va a estar cubierto por todas estas envolventes convexas de puntos fijos de elementos de extremo izquierdo. Entonces, de nuevo, si me tomo un estrato, va a existir un homomorfismo de extremo izquierdo, tal que ese estrato está contenido en la envolvente convexa de los puntos fijos asociados a este homomorfismo de extremo izquierdo. Puede demostrar que esta elección es única y además, por definición del conjunto de los elementos de extremo izquierdo, como cada uno de estos es una isometría actuando por la izquierda de mi función f, pues podemos tomar a nuestro f de a, nuestro elemento de extremo izquierdo, como la inversa de la isometría actuando por la izquierda de nuestra función que empezamos, con la que empezamos. Y pues bueno, ahí tenemos una isometría por definición. Vamos a definir a nuestro terremoto por casos, como lo hice en los ejemplos anteriores. No agarraba una transformación biyectiva y veía si era terremoto por estratos, agarraba en los estratos y definía por cachos, por cada estrato, una función que hiciera lo que necesitaba que hiciera para que cuando los pegara todos me diera un terremoto. Entonces vamos a hacer eso. Definimos en cada estrato nuestra función E como la isometría asociada a ese estrato. Para cualesquiera dos estratos, esta isometría es de comparación, es decir, tiene ese comportamiento de terremoto de mover los puntos hacia la izquierda o hacia la derecha, vistos desde el estrato correcto, y que están bien separados por la geodésica que une a sus puntos, ¿no? Además, esta construcción nos da una función biyectiva, es decir, inyectiva y suprayectiva, y por construcción se tiene que coincide con F en la frontera visual, es decir, tenemos un terremoto asociado que coincide con nuestra función restringida a la frontera visual con la que empezamos. Ahora aquí hay un pequeño detalle. Esta construcción define a E excepto en las brechas. ¿Y por qué excepto en las brechas? Porque puede ser que la función sea multivaluada si tomamos esta construcción de las isometrías en las brechas, no va a estar definido de manera única. Como ejemplo de toda esta construcción, porque es un poquito abstracto todo esto,
Tomamos un número positivo A y tomamos, en nuestro caso, la frontera visual va a ser los números reales. Es decir, vamos a trabajar en el hemiplano superior. La función tiene que ser un homomorfismo que preserva la orientación. Vamos a definirlo por casos. Si estamos en los números positivos, incluyendo al cero, lo dejamos fijo al punto. Pero si está a la izquierda del cero, los puntos se van a ir moviendo cada vez más cercanos hacia la derecha. Es decir, se tiene un homomorfismo que preserva la orientación usual de izquierda a derecha. Es una función biyectiva, un homomorfismo, preserva la orientación. Entonces vamos por buen camino. ¿Cómo construimos el terremoto? Bueno, pues vamos a tomar una transformación hiperbólica. Las transformaciones hiperbólicas, recuerden, son estas transformaciones que actúan en la esfera de Riemann, empujando los puntos hacia el polo norte. Entonces, ¿cómo la vamos a definir? Para cada tiempo t a un número complejo z, lo vas a ir expandiendo, tanto como e a la t. Esto es una transformación hiperbólica que además tiene como puntos fijos al cero y al infinito. Eso es importante, porque como tiene estos dos puntos fijos, pasa una única geodésica entre estos dos puntos fijos, esta transformación hiperbólica va a fijar esta geodésica. Además, por cómo definimos a f, esta transformación hiperbólica compuesta con f en el infinito queda fijo en el infinito. Y eso es bueno para fines visuales, ¿no? Ahora, la composición de esta transformación hiperbólica por la izquierda, porque eso queremos, homomorfismos de extremo izquierdo, composiciones de una isometría por la izquierda, por nuestra función con la que empezamos, va a venir dada por casos. Estos dos casos. Si z es un número complejo, em, perdónenme, si z es un número real a la derecha del cero, se va a ver como e a la t por z. Si z es un número por la izquierda del cero, esta composición se va a ver como e a la t menos az. Y ahora queremos que estas transformaciones que son isometría por la izquierda y función por la derecha sean extremo izquierdo. Queremos ver cuándo son, en cierto sentido, crecientes respecto al ángulo asociado a la transformación cubriente. Pues tenemos casos. Si t es igual a a, esta isometría deja punto a los fijos en la izquierda del cero y mueve a los puntos hacia la derecha, a la derecha del cero. Es decir, primero, los puntos fijos van a ser el intervalo de menos infinito a cero y el infinito, porque pues, siempre deja fijo al infinito. Si t está entre 0 a, solo deja fijo al 0 y todos los demás puntos los mueve a la derecha. Entonces, homomorfismo de extremo izquierdo. Y los puntos fijos van a ser únicamente el 0 y el infinito. En caso de que t sea mayor que a, esta composición mueve los puntos a la izquierda del 0 hacia la izquierda y la transformación cubriente asociada a los ángulos, podemos pensar que agarramos el intervalo real y lo enrollamos en el círculo. Si se mueve hacia la izquierda, estamos moviendo el ángulo hacia la izquierda, no hacia la derecha. Bueno, no en el sentido usual, sino en el sentido horario. Es decir, esta transformación no es una transformación de extremo izquierdo. Si t es igual a 0, esta composición deja fijo a los puntos a la derecha del 0, no los mueve, pero todos los puntos a la izquierda del 0 los mueve hacia la derecha. Es decir, pensando en esta analogía de que agarramos a los reales y los enrollamos en el círculo, se mueven a la derecha, entonces se mueven en sentido antihorario, en sentido usual. Es decir, si tenemos un homomorfismo de extremo izquierdo, y más aún sus puntos fijos van a ser todo el intervalo cerrado de 0 a infinito. Si t es menor que 0, la composición mueve los puntos a la derecha del 0 hacia la izquierda. De nuevo, con esta analogía de agarrar la línea real y enrollarla en este círculo, se mueven hacia la derecha, significa que se mueven los puntos hacia alrededor del círculo. Es decir, no tenemos un homomorfismo de extremo izquierdo. Bueno, ¿qué significa todo esto que acabo de decir? La laminación, primero, la laminación asociada es de 0 a infinito cerrado. ¿Por qué? Porque en el cuarto caso tenemos que los puntos fijos son el intervalo 0 a infinito cerrado. Entonces la cerradura convexa en el sentido hiperbólico va a ser todo este cuadrado A. En el primer caso los puntos fijos eran de menos infinito a 0. Su cerradura convexa en el sentido hiperbólico va a ser el rectángulo B. Y en el segundo caso los puntos fijos son el 0 y el infinito. Y la cerradura convexa en ese caso es la geodésica L entre 0 y infinito.
esta es la laminación asociada a lo que va a ser nuestro terremoto. Bueno, sí, la cerradura convexa son estos conjuntos por las razones que les acabo de decir. Y pues notemos que cubren a todo el hemiplano superior y definimos los estratos de manera rigurosa. Y ahora tomamos las funciones para las cuales estos estratos están contenidos en la cerradura convexa de los puntos fijos de estas funciones. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque recuerden que el conjunto XL de homomorfismos de extremo izquierdo queda contenido en la unión de las cerraduras convexas de los puntos fijos de elementos de extremo izquierdo. Como son elementos de extremo izquierdo, se pueden ver como una isometría por la izquierda, actuando por la función en la derecha. Y en este caso particular, pues quedan determinados por estos dos elementos, gamma de 0 compuesto con F y gamma de A compuesto con F. Así, definimos nuestro terremoto por estratos. La primera isometría va a ser la inversa de gamma de 0, que es una isometría, de hecho es la identidad, y en el estrato B va a ser la inversa de la isometría gamma de A. De nuevo es una isometría porque gamma de A es una isometría. Y ahora, el problema era cómo se comportaban en las brechas. En la brecha, la geodésica, es la geodésica que une al cero y al infinito. Podemos tomar una elección entre cero y A abierto de eh, isometrías que van a funcionar igual de bien. Em, entonces, por eso decimos que el terremoto queda determinado de manera única, excepto en las brechas, porque en las brechas podemos tomar una elección, en este caso continua, bueno, de tantos elementos como hay en el 0A, de isometrías que van a funcionar igual de bien para nuestra construcción del terremoto. Y así, pues tenemos construido un terremoto que coincide con F en la frontera visual. Cabe recalcar que todas estas construcciones son bastante buenas porque no hacen uso de cosas como axioma de elección, ¿no? O cosas que garantizan la existencia de un objeto matemático sin decir quién es. Entonces, todos los terremotos en cierto sentido se pueden construir con este algoritmo, de nuevo teniendo cuidado con qué ocurre en las brechas. Ahí puede haber un problema. Y pues bueno, ¿esto por qué nos gusta? Porque si recuerdan al inicio de la plática, les definí lo que eran estructuras hiperbólicas relativas, estas clases de equivalencia de métricas que eran isométricas a la métrica estándar, tanto en el interior, pero en la frontera los dejaba fijos a los puntos, ¿no? Bueno, pues ahora se tiene una clasificación de estas estructuras hiperbólicas relativas mediante terremotos. ¿Por qué? Porque si tomamos cualesquiera dos métricas hiperbólicas relativas, podemos asociarle un terremoto que mande una en la otra. Y la manera es como está escrito en la presentación, es bastante rápido. Estuve discutiendo esto con el profesor Antonio Lascurain algún rato y llegamos a la conclusión de que estas estructuras hiperbólicas tienen que ser únicamente tres, las determinadas por las transformaciones que vimos al inicio, las hiperbólicas, elípticas y loxodrómicas, me parece, si era así. Entonces, pues se reduce todo este discurso de clasificar el comportamiento de las métricas en el interior y en la frontera a decir que en el interior todo es isométrico al plano hiperbólico usual, pero en la frontera tienes estas clases de equivalencia que difieren mediante un terremoto izquierdo. Entonces, si te tomas alguna, la otra es lo mismo, pero nada más módulo un terremoto izquierdo. Y pues esta es la bibliografía que usé. De nuevo, la demostración es un poco técnica en casi todos los aspectos, pero es bastante geométrica y bastante buena y pues bueno, eso sería todo de mi parte. No sé si tienen alguna duda. Bueno, van unos aplausos virtuales ahí para Gracias. Pedro. Pues está padre. Qué bueno que no sean terremotos reales, sino complejos, ¿no? Sí, son complejos, sí. Y bueno, no sé, preguntas, comentarios. A ver, en Creo lo que que es. Matías tenía una por ahí. Ah, sí. Pero ni levanta la mano. A ver, compay. Ahí voy. No sé si ya. ¿Se me oye? Sí, 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 sí. Sí, tengo una pregunta sobre las, las geodésicas que son límites de zonas. ujú. Si se sabe algo cuando se deforman, digamos,
como convergiendo en sus extremos Ujú. para que se formen como círculos estos que convergen a una orosfera, Ah, algo ok, así. ok. Em, sí se sabe. De hecho, en el artículo de Thurston se trata de medir cuánto van a mover estos terremotos en medida a las zonas, cuánto se van a mover una vez que hace la isometría de comparación. Em, pero la verdad es que los detalles técnicos van más allá de lo que puedo manejar, porque sí, Sí, entiendo. sí, Pero sí no, existe. Ok, está por sí ahí en existe, algún lado. sí se puede medir, ajá, Ya. y es con funciones Lipschitz, si mal no recuerdo. Ah, ok. Muy Sí, sí, bien. sí. Muy interesante. Gracias. Buena plática. Muchas gracias. Bueno, en lo que se animan, yo eh, también haría ahí dos preguntitas. Bueno, una es, digamos, la motivación original para definir los terremotos, ¿cuál fue? Ah, claro, esto de aquí. Lo de Ay, las estructuras. ajá, lo de las estructuras Ujú. era, ok, todos sabemos que en el interior las métricas son isométricas a el plano semisuperior, pero ¿qué pasa en la frontera? Entonces en la frontera se definen estas estructuras y la pregunta es cómo se clasifican. Em, y pues bueno, Thurston en su grandeza dijo, ok, basta estudiar los homeomorfismos del círculo en sí mismo. Que no es tan loco pensarlo, ¿no? Porque pues uno toma un punto en la frontera, que es el círculo en el modelo de Poincaré, y quiere ver cómo, pues, cómo se mueven, ¿no? Entonces, si quiere que se mueven de una manera que no vaya en contra de la orientación en algún momento, pues basta estudiar entonces los homeomorfismos del círculo en sí mismo. Pero si también quiere tomar en cuenta el movimiento de estos puntos en la frontera y recuperar lo que se sabe en el interior, todo esto en el disco de Poincaré, entonces pues uno tiene que bajarse de la frontera al interior de alguna manera que se respete todo este comportamiento con el que inicia con una función de homomorfismo del círculo en sí mismo, ¿no? Y la manera en que concluyó Thurston, que esto es la manera correcta, pues es con los terremotos, ¿no? Irse acercando con las geodésicas, las zonas, e ir moviendo las zonas que van a ir moviendo los puntos, ¿no? En el círculo. No sé si me doy a entender. Sí, 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 sí. Y la otra pregunta es, digamos como que, o sea, todo esto pues está estudiado como en el plano hiperbólico, ¿no? Sí. Pero supongo que, pues bueno, las definiciones estas de los terremotos pues se pueden extender a otras cosas, ¿no? Ah, A otro tipo de variedades, digamos que pues tengan por ahí una frontera ideal o una cosa mm. así, ¿no? Sí, la definición se extiende, Thurston dice naturalmente, a superficies hiperbólicas y las extiende de manera natural, tomando en cuenta la superficie hiperbólica módulo su grupo Fusciano, ¿no? Y se Sí. fija en el espacio de Teichmüller. De hecho, la vez que vino aquí John Parker, le platiqué sobre los terremotos y me dijo que en esencia lo que hace un terremoto es te fijas en el espacio de Teichmüller, tomas dos puntos y te fijas cómo se mueve a lo largo de la geodésica. Y eso es un terremoto, empujar un punto a lo largo de dos geodésicas. Toma dos puntos en el espacio de Teichmüller, la geodésica que los une, cómo se mueven los puntos en esa geodésica en el Teichmüller. Ujú, ujú, Y pues bueno, pero no sabría los detalles técnicos, no soy un experto en espacios de Teichmüller. ujú. Pero eso también se puede hacer, digamos, en métricas no necesariamente hiperbólicas. No estoy tan seguro, porque todo esto se hizo para clasificar a las métricas hiperbólicas. Ujú, ujú, ujú. Puede ser que sí, porque al final lo único que se usa es el hecho de que son isometrías, pero pues bueno, se usa mucho también la frontera visual, entonces pues, no sé, quizá un espacio muy loco cuya frontera visual sea, no sé, una plancha de Tikhonov, pues pues bueno, pues no sé, no sé cómo se haría ahí. Ajá, ajá. No, yo de hecho pues pensaba más en, pues no sé, eh, pues simplemente no pides curvatura negativa, pues curvatura cero, curvatura positiva, si eso se tiene sentido, ¿no? Mm.
No espacios así tan complicados Sí, ok, como te ok, gustan. ok, ok. Bueno, no sé, ¿hay algún comentario por ahí del respetable público? Creo que Ujú, para poderlo extender necesitas tener una noción de traslación, ¿no? Y eso, por eso necesitas que la frontera al infinito sea de dimensión uno. Entonces ujú, ahí eso te excluye subir de dimensión y ajá. entonces no hay como que posibilidad de extenderlo mucho más allá. O sea, tendrías que tener una estructura de grupo en la frontera al infinito. Y eso, pues, o sea, si tu variedad tiene curvatura negativa y tu frontera al infinito es homeomorfa a Sn, pues tal vez solo en S3. Si tuvieras H4 en S3 con la estructura del I de SU2, ahí podrías tener una noción de traslación. Entonces, pues no sé, la pregunta ahí, pues digo, estoy seguro que nadie lo ha hecho, pero la pregunta sería, ¿cómo definirías con cuatro variedades hiperbólicas con frontera al infinito S3, pero con la estructura del I de SU2, con esas traslaciones, terremotos, ¿no? Eso creo que sería el único caso que se me ocurre en donde tienes como que los ingredientes necesarios. Ujú, ujú. ¿No? ¿Tú qué opinas, Pedro? Am, sí, definitivamente se usa esto de trasladar los puntos sobre una frontera. Em, pero no estoy actualizado sobre resultados de clasificación de métricas en variedades de dimensión 3, 4, 5. Ajá. No, no estoy tan seguro de cómo se O sea, clasifican las métricas ahí. de 3 en adelante, por rigidez de Mostow, solo existe una única métrica hiperbólica. Ok, Entonces, más bien, o sea, no existe el espacio de Teichmüller, ok. pero, pues, o sea, tendrías otra clase de resultados, ¿no? Tal vez. O sea, Podría ser, como de encontrar unas isometrías específicas, algo sí, sí, puede ser que se puedan extender, pero como que se pierda esa esencia, ¿no? De moverse sobre el Teichmüller o, pues bueno, analogía de estos movimientos sísmicos em, que se tienen, ¿no? Puede ser que sí se pueda extender, no sé, supongo de manera natural. igual estuvo muy buena tu presentación, era mucha información, gracias, salió muy bien. Sí, una disculpa si los atosigué un poco con mucha anotación, pero es bastante técnico este asunto. No, te salió muy bien, no te preocupes. Muy Muchas bien. gracias. Eh, ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo, ¿tiene, Omar. tiene alguna motivación aparte de que sea meramente teórico? O sea, cuando lo pensó Thurston, ¿tenía Sí, alguna motivación no solamente por estar ahí revisando transformaciones de Mobius, sino algo más? sí. Tengo entendido que originalmente perdón, este teorema que está en la pantalla, da como pie inmediato, como consecuencia inmediata, disculpen, algo que se llama conjetura de realización de Nielsen, bueno, que ya no es conjetura, y Nielsen la demostró usando terremotos, pero Thurston no había publicado lo que demostró en su clase en el momento, y entonces publica este artículo diciendo, bueno, pues sí lo había hecho, pero no me gustó mi demostración que di en la clase y que usó Nielsen porque no es constructiva. Entonces voy Ujú. a dar otra demostración, y es esta que da en el artículo, que es lo que les acabo de presentar. Perfecto, perfecto. ¿Algún otro comentario por ahí? Si no, pues le agradecemos a Pedro su magnífica plática con otros aplausos virtuales por ahí. Muchas gracias.